Dentro de la suite de Google tenemos nuestra primera herramienta colaborativa. Se trata de Google Documentos. Para asegurarnos de que el documento aparezca en el lugar correcto, primero abrimos la carpeta o creamos la carpeta donde este va a estar. Si bien luego podemos reubicarlo, es preferible trabajar desde el inicio con la ubicación correcta para no olvidarnos luego. Para acceder a una página nueva nos vamos a la opción Nuevo y clicamos dentro de la flecha que nos dará dos opciones. La primera será un documento en blanco y la segunda la posibilidad de usar una plantilla. En nuestra primera aproximación a la herramienta vamos a usar un documento en blanco. En él vamos a escribir o a pegar un texto cualquiera que sea lo suficientemente largo como para experimentar. Con 2 páginas será suficiente. Si vamos a pegar un texto copiado desde un sitio web o desde un documento Word, lo mejor es pegarle sin formato. De esta manera será más fácil controlar el texto más tarde, cuando queramos darle la apariencia que nos interesa. Como cualquier procesador de texto, Google Presentaciones tiene una buena cantidad de herramientas ubicadas en los menús de la parte alta. La ventaja de esta herramienta sobre otras similares es la gran facilidad de trabajar en línea, de compartirlo por varios medios y de realizar trabajos colaborativos en tiempo real. Una de las características más interesantes de los procesadores de texto es su capacidad para definir un formato en base a textos, títulos, etc. El uso correcto de estos formatos nos permitirá ser más eficaces cuando queramos tener un documento bien presentado. En el caso de documentos de Google, si bien hay opciones para modificar el formato directamente en el texto, lo correcto es aplicar las opciones de texto normal, título 1, etc. Cuando aprendemos a utilizar las opciones de formato, conseguimos jerarquizar correctamente el documento con la posibilidad además de crear índices que los veremos en un momento. No es necesario seleccionar todo el texto del párrafo para aplicarle un título. Con que esté el cursor dentro del párrafo ya es suficiente. A continuación voy a ir paso a paso mostrando cómo podría hacerse una diagramación más o menos correcta. Por ejemplo, es conveniente eliminar todos los espacios en blanco que aparecen dentro de los textos porque no son necesarios, ya que podemos controlar esos espacios utilizando las opciones de modificar el formato que veremos a continuación. Por defecto, la herramienta ya trae sus propios formatos realizados. Por ejemplo, al aplicar un título, debemos recordar que un título sin en el formato título 1, 2, etcétera, es para aplicarlo una única vez y esa aplicación debería ser en el título principal de la página, y lo mismo sucede con el subtítulo. Por lo tanto, estas dos, título y subtítulo, pues, no deberíamos quizá aplicarla otra vez. Por otro lado, cuando hablamos de títulos principales, por ejemplo en este caso introducción, pues debería ser un título 1, y títulos que no son tan importantes como este, irlos bajando, es decir, historia sería un título 2, este podría ser un título 3 por decir algo, y en el caso de este pues volvería a ser un título 2. Cuando encontramos este tipo de cosas ya empezamos a jerarquizar la información de tal manera que luego podemos entender qué es más importante dentro de cada uno de los apartados. Bien, en este caso, si ustedes se fijan, pues cuando aplico el título 3, los títulos se van pareciendo uno a otros, y esa es precisamente la idea del ejercicio. Bien, aparte de eso, como les decía, no es necesario tener espacios entre un texto y el siguiente. Podríamos eliminarlos directamente porque, como vamos a ver a continuación, pues yo puedo controlar los espacios que dejo entre un párrafo y otro sin necesidad de de dejar espacios entre ellos. En este caso vemos que cuando
un párrafo se une al otro, en este caso el párrafo, para que no se corte arriba, lo retrocedo. Este fragmento que acabo de poner en el mismo título que el otro, pues se comporta como el título que estoy seleccionando. De esa manera entiendo que el título se comporta como párrafo y no solamente como fragmento del párrafo. En este caso, que son numerales pero no están bien aplicados, pues lo que hago es seleccionar los numerales y decirle que todos ellos pertenecen a este numeral de acá, y elimino los espacios que se han generado. En aquellos títulos que no van a repetirse, puedo tranquilamente utilizar este tipo de elementos de tal manera que se vaya complementando todo el proceso. ¿Para qué más nos ayuda a entender este proceso de convertir a todo en títulos? De hecho, es interesante ver que cada vez que yo añado un título 3, aparece el título 4, si añado el título 4 aparece el título 5, y si he añadido el 5, pues aparecerá el 6. Es porque en este caso el documento entiende que le estoy jerarquizando y de alguna manera me permite también ver esa jerarquía a través de esta opción que es el esquema del documento, que me deja ver en el lado derecho el esquema tal cual estoy trabajando, y entiendo claramente que este título es más importante que este y este que este de acá. De hecho, yo puedo trasladarme de uno a otro sin problema, debido a que me lleva directamente al lugar donde está cada uno de los lugares de estos esquemas. Si voy transformando el documento, esto me permitirá tener documentos más o menos grandes, y a través del esquema puedo saltar de uno a otro capítulo sin mucho problema. Si es que por alguna razón quiero mejorar el documento, por ejemplo, haciendo que los títulos, en este caso este título 3, se transforme, haciéndole por ejemplo de un color azul, inclusive si quisiera darle otra tipografía o incluso otro tamaño, resulta que el resto de títulos 3, este por ejemplo, no se ha transformado. Si quiero transformar todos los títulos simultáneamente, que todos los títulos 3 tengan las mismas cualidades, pues lo que hago es seleccionar el que ya modifiqué y decirle directamente dentro de título 3 que me actualice el título 3 para que coincida. De esa manera todos los títulos 3 se habrán transformado y se habrán convertido en azules. Lo mismo si hago esto en el título 2. Digamos que en este caso, pues quiero que el título sea de este color lila y que además tenga un tamaño mayor, digamos que de 18 puntos. Si quiero que se actualice, entonces lo que le diré es título 2, actualizar título 2 para que coincida, y todos los títulos 2 subirán de tamaño y se convertirán en otro color. Lo mismo puedo hacer con el texto. Si es que el texto me parece que está muy chiquitito, pues yo le puedo sumar. Fíjense ustedes que solo he tomado una partecita del texto, no necesito tomarlo todo. Digamos que le doy un tamaño 12, que le digo que la forma del texto quiero que sea igualmente una railway, y entonces dejarle un poco más de espacio entre uno y otro texto. Aquí me da las opciones de alinearle, pero acá me da la opción de cuánto espacio dejo entre uno y otro línea. Si le dejo por ejemplo en 1.5, todo el párrafo se modifica, y cuando le diga que el texto normal es el que quiero que se actualice, todos los textos se van a actualizar simultáneamente. En el caso de que quiera dejar entre uno y otro párrafo un pequeño espacio, digamos por ejemplo que aquí entre este y este quiero que se quede un espacio adicional debido a que es un punto aparte, en ese caso lo que le diré es, seleccionando cualquier fragmento de texto también, le digo acá que añada un espacio después del párrafo o eliminar espacios. Si es que esto ya está dado pero no es suficiente, le puedo personalizar el espacio de tal manera que le puedo decir que después del párrafo me deje por ejemplo 10 puntos. Cuando lo aplico, el espacio entre los dos párrafos se agranda, pero además si le aplico nuevamente al texto normal y le hago para que coincida, todos los textos que tienen esas cualidades van a alejarse unos de otros.
Esto me permite mantener un formato estable a lo largo de todo el documento o cambiarle directamente si es que no es de mi agrado. Por ejemplo, si es que en este caso no me gusta esta tipografía y quiero cambiarle a esta otra que es que tiene gracias o serifas, como les llamamos los diseñadores gráficos, pues seleccionamos el texto, le decimos que coincida y todo el texto automáticamente toma esas características. Eso lo haríamos con absolutamente todos los textos, y si ustedes se fijan, algunos de los títulos también cambiaron simultáneamente. Esto es porque si tienen el mismo tipo de letra que tenía el texto, les va a suceder lo mismo. Entonces acá en vez de Railway será el que acabo de decidir, que es el 480, y en este caso cuando le actualice todos se van a actualizar. Puedo hacerle desde el lugar donde decíamos hace un rato o desde acá. Si definitivamente no nos gustó lo que hemos propuesto, siempre podemos irnos a texto y en opciones decirle que restablezcamos los estilos y volverán a estar tal cual estuvieron al inicio. Otra opción interesante es que usando, una vez que tenemos ya el texto formateado y jerarquizado, puedo crearme un índice que es simplemente ponerle en algún lugar, seguramente al inicio de la página, la opción de insertar el índice que estaría en base a dos opciones, o enlaces azules o con números de página. Si ponemos con números de página, nosotros vemos que en la parte alta se ha aplicado esta opción, y si en algún momento modificamos alguno de los títulos, por ejemplo, si venimos hacia acá y en el último caso le convertimos a este título en título 1, automáticamente al volver acá pues vamos a ver que actualizándole este también se vuelve a colocar donde debería. Lo que nos permite también es que podamos ir directamente al título que está dentro del índice, o utilizando la opción de esquema del documento, saltar de un lado al otro. Una opción interesante que tienen los procesadores de texto en general y muchos otros programas de hecho es la posibilidad de hablarle directamente al software y que éste escriba lo que le estamos diciendo. En el caso de documentos de Google, tenemos que en herramientas, si le decimos dictado por voz, y siempre y cuando le hayamos dado los permisos adecuados para que el micrófono responda, cuando clicamos sobre el micrófono y se pone en rojo, el micrófono automáticamente empieza a trasladar nuestra voz hacia el texto, y el programa se encarga de convertir el texto, lo que le estamos dictando, de tal manera que podemos rápidamente crear documentos sin tener que escribirlos directamente.